Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando. Les voy a dejar el micrófono para que podamos conversar. Estoy esta noche con Cristian Correa. Vamos a hablar de disciplina operacional, que es un tema que muchas veces la gente lo percibe como un tema solamente blando, y ahora le vamos a mostrar la relación que tiene esto con la gestión de barreras, y al mismo tiempo les vamos a compartir un incidente que me sucedió hace muy poco en uno de una de las paradas de planta programada de nuestros clientes, y creemos que vale la pena compartirlo porque es algo que se ve bastante en los procesos actuales. Entonces queremos evitar de que esto suceda nuevamente. Bueno, voy a comenzar a... Bueno, primero, antes de comenzar, como titulamos esta presentación Disciplina Operacional, cómo lograr que funcione antes de tener un evento mayor, y por eso es un poco la imagen, porque la disciplina operacional, que es algo que mucha gente conoce, en algunas compañías se llama la famosa excelencia operacional, que es básicamente lo mismo. Buscamos exactamente lo mismo, buscamos que las cosas se hagan bien todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero es como una bomba de tiempo que tenemos ahí, porque justamente al no trabajarla, lo que vamos a lograr es tener problemas. En muchos aspectos, en aspectos de seguridad de procesos, en aspectos de rendimiento de la organización, en aspectos de beneficios para la organización. Entonces, por eso la imagen de una dinamita a punto de explotar, porque si no lo trabajamos, va a explotar en alguno de los aspectos que acabo de mencionar. Algo que queremos compartir, y esto es algo que, con lo cual jugamos bastante al momento de explicar una organización. Se dice en la industria de que cuando una organización tiene una gestión de estándares de seguridad, o sea, tiene un sistema de gestión de seguridad defectuoso, y además de eso tiene una disciplina operacional defectuosa, básicamente lo que pasa es que la efectividad operacional falla totalmente. Es una compañía que no funciona bien, que gasta más dinero del que debería, de que tiene resultados muy lejanos a los esperados o nunca llega a lo esperado, siempre tiene muchos inconvenientes y demás. Entonces, es importante entender de que si un sistema de gestión que tenemos implementado no lo usamos correctamente y encima tenemos una disciplina operacional mala, es muy probable que nuestra organización no funcione y termine siendo no rentable. Ahora, algunos síntomas de eso, los cuales hemos visto a través del tiempo en distintas organizaciones, son estos que les mostramos acá. Por ejemplo, procesos que dependen de individuos, bajo sentido de propiedad y pertenencia. O sea, la gente dice, bueno, ese no es mi rol, eso no es parte de mi trabajo, etcétera, etcétera. Práctica perimetral, ¿qué quiere decir? Típicamente se da en plantas un poco más grandes, un poco más pequeñas, donde la gente dice, no, yo me encargo de esto, pero esto es responsabilidad de alguien más. Eso es un síntoma de falta de disciplina operacional. Análisis de riesgos defectuosos, paradas de plantas causadas por operación errónea, preparación no adecuada de equipos, operación inadecuada de equipos, acompañamiento no adecuado, acompañamiento en el sentido de cómo mi líder me acompaña en mis procesos de aprendizaje, mis procesos de cuando me equivoco, por ejemplo, también cómo se acompaña al equipo. Falta de trabajo en equipo, algo clave que sucede también, es como que hay muchos trabajadores en silo o grupos pequeños trabajando. Distanciamiento entre colaboradores cuando hay problemas, algunos temas. En algunos casos en Sudamérica o en Latinoamérica se produce también un tema de los que son parte del sindicato y los que no, los que son jerárquicos y los que no. Siempre tenemos algo para separarnos. Luego, no seguir procedimientos, no mejorar los procedimientos existentes, producir primero y luego vemos, mensaje terrible, lo cual podemos lograrlo sin tener que ser inseguros. Mismo grupo de gente en turnos. Esto es un fenómeno que se da mucho en los aspectos de turno, cuando se convierte en este tema de que el turno siempre está junto por un periodo largo de tiempo y se comienza a hacer un comportamiento, nosotros le llamamos el comportamiento del wolf pack, es como la manada de lobos, se comienzan a comportar de una manera, comienzan a tener una zona de confort, entonces empiezan a funcionar de una manera errónea. Se permiten errores, se permiten prácticas inseguras, etcétera, etcétera.
Y después la falta de continuidad en iniciativas. Vienen iniciativas, están por un par de meses, después cambia, después cambia, después cambia y nunca se termina de madurar. Esto es como para darles una foto de los síntomas típicos de una organización que no tiene la disciplina operacional funcionando. Ahora veamos un poco a qué nos referimos con disciplina operacional. Esta es la frase que define la disciplina operacional. Hay distintas definiciones, pero básicamente la que más utilizamos es hacer la tarea correcta de la manera correcta todo el tiempo. Ahora, la definición es muy simple, la definición es muy fácil y directa. Lo que es difícil es lograrlo, hacer la tarea correcta de la manera correcta todo el tiempo. Por eso decimos acá, se dice fácilmente, veamos qué pasa cuando no se hace. Entonces, vamos a pararnos 2 segundos aquí. Condiciones necesarias y pilares. La disciplina operacional, que esta es la parte simple, solo necesita 5 pilares. ¿De dónde salieron estos pilares? Bueno, hay algunas compañías que en la historia se han dedicado a revisar industrias de distinto tipo. Industria de energía, industria de seguridad, industria de públicas y demás. Y se dieron cuenta de que las organizaciones de esas industrias que les iba muy bien en resultados, que funcionaban muy bien, que tenían una rentabilidad muy alta, que realmente todo les iba muy bien, es porque compartían 5 aspectos en común. Y esos aspectos eran integridad. Integridad, en este caso hablamos de la persona, una persona íntegra. Y ahora les vamos a explicar de qué hablamos. Nivel de conocimiento, integridad, nivel de conocimiento. Actitud de cuestionamiento, o sea, me pregunto cómo pueden ir las cosas. Formalidad, o sea, soy formal quiere decir hago las cosas de la manera que se debe hacer, no de la manera que me parece que se deben hacer. Y soporte de equipo, o sea, trabajar en equipo. O sea, esta gente que revisó 26.000 compañías en el mundo y demás, se dieron cuenta de que las que mejor funcionaban tenían estos aspectos en común, estos 5 pilares. Pero hay algo muy triste y muy difícil de la integridad y de la seguridad ocupacional, de la disciplina operacional. Lo triste es que para que funcione necesitamos los 5 pilares presentes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Puede haber personas que conocen, que tienen el nivel de conocimiento, pero no tienen la formalidad. O hay algunas personas que tienen la actitud de cuestionamiento, pero no tienen la formalidad ni el conocimiento. Y hay otros que son íntegros, pero no tienen la formalidad. O sea, esa es la parte difícil. Necesitamos los 5 pilares al mismo tiempo para entender de que la disciplina operacional va a funcionar. Pero solo uno que falle básicamente derriba la disciplina operacional. Entonces, acuérdense de esto. 5 para que funcione, solo uno la destruye. Entonces, es importante que conozcamos esos 5 pilares. ¿De qué se tratan los pilares? Integridad. Las organizaciones se construyen sobre la integridad individual y organizacional. Se puede confiar en las personas, que las personas harán lo que dicen que pueden hacer y lo harán lo que es correcto. O sea, es un tema de confianza. La integridad, el pilar de integridad es la confianza que sentimos y la confianza que las personas también nos demuestran. Actitud de cuestionamiento. Debemos cuestionarnos qué podría salir mal, ha cambiado algo, estoy seguro de las cosas como son, que las cosas son como parecen, qué es lo que no sé, qué podría estar faltando a otros. Este cuestionamiento productivo es crítico para develar problemas, aprendizaje, para brindar respaldo a otros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuestionar. En nuestra cultura latinoamericana llega a un punto en que el cuestionamiento comienza a ser mal visto. Entonces, ahí es donde entra un aspecto del cual tenemos que trabajar. Entonces, recuerden, integridad, una persona íntegra, podemos confiar que va a hacer las cosas correctamente, y actitud de cuestionamiento. Nivel de conocimiento. Nivel de conocimiento, se busca un mayor conocimiento individual y organizacional para determinar qué es lo correcto hacer y cómo hacerlo. O sea, es nuestro nivel de no solamente conocer, sino entender cómo aplicar lo que sabemos. Es competencia, básicamente. Luego viene la formalidad.
los trabajadores respetan sus roles laborales, siguen procedimientos, actúan con profesionalismo, respetan las reglas, reportan y documentan la información. Es básicamente algo que esperamos. Queremos ser formales. No se preocupen que vamos a abrir para preguntas y respuestas, ¿eh? No se preocupen, ya van a poder hacer sus consultas. Por favor, escríbanlas en el chat, escríbanlas para que podamos abrir, en breve vamos a abrir las preguntas y respuestas. Y el quinto pilar, que es el soporte y el trabajo en equipo. Se espera el soporte y retroalimentación de todos los trabajadores, no solo para uno mismo, sino para que todos los equipos de trabajo, para todos los equipos de trabajo, y se entiende que cada individuo entiende que forma parte de algo más grande que uno mismo. O sea, es trabajo en equipo. Integridad, cuestionamiento, conocimiento, trabajo en equipo y formalidad. 5 pilares que tienen que trabajar juntos. No pueden trabajar por separados. Trabajando por separados no hay disciplina operativa. Vamos al caso práctico. Esto me acaba de pasar hace un mes y realmente me pareció algo muy importante a compartir. Tiene muchas lecciones aprendidas, no lo podemos hacer al detalle que quisiera, pero hay cosas que creo que les van a añadir valor. Primero, la organización que revisamos hoy es una organización que tiene un estadio cultural bastante alto. Tiene un estadio cultural donde tiene prácticas aplicadas y demás. Es un estadio cultural nosotros llamamos calculativo. Tiene muchas prácticas, muchos procesos, pero no necesariamente se utilizan de la manera que deberían ser. Entonces, en este caso, esta compañía tenía un bow tie, o sea, gestionaba sus barreras, tenía un proceso de gestión de barreras. La amenaza de esta rama que muestro hoy es justamente el incidente que ocurrió, un error de aislamiento de proceso. Entonces, hay ciertas cuestiones en este bow tie que, de acuerdo a nuestra práctica, la práctica de PCM 101, están erróneas. Por ejemplo, nosotros tenemos una regla de un número mínimo de barreras. Número mínimo de barreras. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese número mínimo de barreras? Porque esas barreras son independientes. Cristian, no sé si estás ahí y podrías contarnos qué tipo de barreras normalmente contemplamos. Sí, Charlie, justo te iba a decir eso, para entrar un poco en contexto con los participantes. Nosotros consideramos siempre como mínimo 3 tipos de barreras, en función de en qué va a estar basado esas barreras. Los elementos críticos de seguridad, que normalmente están basados en tecnología, los procesos críticos y las actividades críticas. Los Correcto. procesos críticos, cuando pensemos en procesos críticos, imaginemos un sistema de gestión. El sistema de gestión es un conjunto de procesos administrativos, básicamente, que incluye a personas que están siguiendo estos procedimientos, esos procesos, ¿no? Y las actividades críticas van a ser actividades que normalmente están dentro de planes, como planes de entrenamiento o planes de mantenimiento, que van a reforzar estos procesos, ¿no? Exactamente. Acá en esta rama, por ejemplo, nosotros lo primero que observamos cuando hicimos la investigación es que acá hay barreras, como pueden ver, proceso crítico, proceso crítico, proceso crítico, proceso crítico. O sea, básicamente son muchos procedimientos. No hay ninguna actividad crítica, o sea, ¿quién va a llevar a cabo estos procedimientos? Y no hay ningún elemento crítico, es qué dispositivo me va a proteger en caso de que mis procedimientos y mi tarea crítica fallen. Entonces, la probabilidad de que algo malo vaya a pasar es alta. Entonces, es un poco lo primero que observamos. Y después hay unos factores de escalamiento que son básicamente lo que llamamos los agujeros del queso, que hacen de que la barrera comience a debilitarse. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a entrar en la historia. 2 días antes del trabajo, el incidente fue que se extrajo una PSB. Una PSB es una válvula de seguridad de presión, que ahora les voy a mostrar de qué se trata para aquellos que no estén familiarizados con esto. Una extracción de PSB durante trabajos de parada de planta en línea de GLP compresión. Ese fue el incidente.
Básicamente lo que sucedió cuando esta persona extrajo la PSB, como había presión, la PSB lo golpeó en la cara. La persona tenía una máscara porque en esta planta se trata gas ácido, gas con sulfídrico, entonces esa máscara lo protegió. Si no, tranquilamente le podría haber golpeado un ojo o algo por el estilo de la manera en que se golpeó. Para darle algunas pautas del escenario. El tráfico fue planificado para parada de planta. Planta totalmente parada, o sea, planta aislada y despresurizada. El fluido asociado a este caso que les vamos a compartir es GLP o LPG. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente propano, butano y algunos rastros de condensado C5. Trabajo de extracción de una PSB de 3/4 de pulgada, que ahora se las vamos a mostrar en una línea LPG para recalibración. Básicamente, esta persona estaba dentro de la cuadrilla de extracción de PSBs porque tenían 260 PSBs para extraer durante la parada de planta. Al momento de que estaba sucediendo esto, ya habían extraído 51 PSBs, si no me equivoco. Debido a que la planta procesa gas ácido, se recomienda la utilización de equipo de respiración autónomo. La persona estaba con máscara y con equipo haciendo su trabajo. La válvula PSB, la válvula de seguridad de que les hablamos, es una válvula roscada, ni siquiera era una brida con otra brida y el desmontaje, sino que la válvula era roscada, válvula de 3/4 roscada. Para la gente que ha tenido alguna experiencia con esto, más o menos se va haciendo el caso en su cerebro. El equipo llevaba 51 PSBs desmontadas en los últimos 2 días. O sea, venían trabajando fuertemente y venían, digamos, con una línea de trabajo. Los últimos 3 días, los días habían sido de 26 grados de temperatura, 26, 27. Para esta zona es temperatura alta. Y la presión del sistema durante el trabajo es 1500 psi. Durante operación normal. La presión en ese momento no la sabemos. Un poco para mostrarles el escenario. La PSB era esta, la cual ven acá es pequeña, una PSB bastante pequeña, una válvula de seguridad pequeña, que iba montada en digamos, conexión que ven aquí. Esto que se ve acá es un tapón, pero la PSB va montada acá y la descarga es esta línea de acá. Para los que no conozcan qué es una PSB que es básicamente una válvula de alivio de presión, ¿cómo funciona esto? En general hay muchas formas, hay muchos estilos, pero para darles una explicación general, básicamente la presión viene desde abajo y esto se regula una cierta fuerza en el resorte para que a cierta presión, si se excede, se libere y se vaya a la antorcha. Entonces, esta era la PSB, pueden ver roscada, este es el lugar donde estaba roscada. Lo que sucedió, si me ven en la cámara, voy a ver acá en la cámara si me ven, lo que sucedió es que básicamente la persona desmontó la PSB, la tenía en la mano y lo que sucedió es que la PCB con la presión hizo este movimiento y le pegó en la máscara y, bueno, por supuesto, hubo una salida de fluido hacia afuera hasta que fue tapada por el trabajador. Eso fue lo que sucedió, fue como un martillazo, ¡pum!, que le golpeó la máscara. Bueno, volviendo al caso, vamos a dar algunas notas antes de continuar. Una parte de GLP o de LPG líquido, o sea, un volumen líquido, al momento de que se gasifica, se convierte en 600 partes. O sea, con poco líquido hay mucho gas. El punto de ebullición del propano y el punto de ebullición del butano, el punto de ebullición del propano es menos 42 grados. Imagínense, si estábamos a 26 grados atmosférico, básicamente esto es a 15 grados, bueno, vamos a decir, el fluido estaba en un proceso de ebullición, o sea, ¿qué quiere decir? Estaba gasificando. Y el fluido siempre busca su equilibrio, ¿qué quiere decir?
Cuando un fluido está en un recipiente, si no está fluyendo y no tiene presión, se convierte en un recipiente de almacenaje. Al estar almacenado, ese fluido empieza a evaporar, a evaporar, a evaporar, hasta que ese vapor ya no deja que se siga evaporando, entonces queda en un equilibrio líquido-vapor. Y eso es lo que sucede, o sea, presuriza, ¿no? Les doy estas notas para que vayan repasando los pilares. Fíjense hasta el momento, los que no tienen experiencia en el tema, inclusive y los que tienen experiencia en el tema, cuáles son los pilares que necesitan tener claros. Acá ya estamos hablando de competencia o conocimiento, porque todos estos aspectos que les estoy compartiendo los tienen que conocer, especialmente el operador. No el trabajador quizás, pero el operador sí. Entonces, estamos hablando de conocimiento, hasta el momento es algo fuerte. Entonces, vamos a la planificación del trabajo. 2 días antes, los operadores, el equipo de operación conocía que se iban a hacer distintos trabajos desde montaje de PSBs para recalibración. Esto que ven en color azul es la PSB que había que desmontar, que es la que mostramos en las imágenes anteriores. Para los que no conozcan de qué estoy mostrando acá, esto se llama, el plano que ven acá se llama P&ID, que es Piping and Instrument Diagrams, que son los planos básicamente que nos indican cómo está, digamos, distribuida estas cañerías y los instrumentos de la planta. Ok, la PCB que se iba a desmontar era esto. Entonces, preparación. ¿Cuál es la idea del proceso? La idea del proceso es aislar con válvulas y asegurar que entre las válvulas que se va a trabajar no hay fluidos de proceso, para evitar justamente lo que sucedió, que haya presión o que haya algún tipo de exposición. Entonces, los operadores, al revisar la instalación, decidieron cerrar válvulas aquí. Esto que se ve marcado con resaltadores, básicamente donde puede haber fluido. Válvulas aquí. Cerraron válvulas aquí. O sea, todo esto podría tener fluido. Si ven, lo que marco en negro son válvulas de venteo atmosférico. O sea, son válvulas que si las abren, básicamente si hay algún tipo de presión, va a salir a atmósfera. Lo que está en negro no se abrió, no se tocó. Y lo marco en esta foto porque esas válvulas pequeñitas que acá se ven en el diagrama, están en lo que llamamos los pipe racks, o sea, los parrales de cañerías, donde corren en una altura elevada, aproximadamente 3-4 metros, y entre caños, o sea, difícil de visualizar. Lo doy como contexto para que vayan pensando. Entonces, tengo el plano, decido bloquear los círculos rojos, no bloqueo los círculos, no abro los círculos negros para poder desmontar esta válvula. Además de eso, seguía el plano y acá tenían, según la marca del operador, tenían que bloquear esta válvula, que está marcada aquí, pero en lugar de bloquear esa válvula, el operador bloqueó esta válvula. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, viene acá una cañería y entra, lo cual puede hacer un retroceso. Acá hay una válvula de retención, pero bueno, como esto era un caño de 6 pulgadas. Bueno, se bloquea y como dijimos antes, se bloquea y se bloquea. Una cosa muy importante, entre estas válvulas, que son básicamente las válvulas que está acá, y esta válvula que está acá, había 300 metros de distancia, 3 cuadras de distancia. 300 metros. Y lo marco de esta manera porque muchas veces los diagramas, todo se ve muy simple. Como dice un dicho, en el papel todo es más simple. Pero si el operador no camina la línea, no camina esa línea, y ninguno de sus amigos, sus colegas, camina la línea para chequear, es muy probable que no se den cuenta de qué válvula está y qué válvula no está, cerrada o abierta. Entonces, que fue básicamente lo que pasó. Esta válvula no se abrió y tampoco se vio.
porque estaba elevada. Entonces, fíjense acá, otro pilar. Tenemos el pilar de conocimiento, tenemos un pilar de formalidad, porque el procedimiento dice que hay que caminar la línea y lo dice explícitamente. Dice, el operador debe hacer algo que se llama walk the line, caminar la línea. ¿Para qué? Justamente para asegurarse que verificó las válvulas. Ok. Y el procedimiento indica que alguien tiene que hacer un cross-check. Alguien tiene que chequear mi trabajo. Porque la frase de disciplina operacional dice, si confías en mí, verifica mi trabajo. Esa es la forma de hacer las cosas. No es, oh no, es Cristian o es Fernando, entonces como confío ciegamente, no me importa, no voy a verificar. No, si confían, verifiquen. Porque todos podemos cometer errores. Entonces, el operador bloqueó válvulas, no abrió la válvula que debía abrir y encima cerró válvulas que no debía cerrar. ¿Ok? Hasta ahora vamos con conocimiento, vamos con que alguien podría haber cubierto esto haciendo un cross-check. Entonces, ya tenemos dos pilares ahí que están flojos. Entonces, hicimos por supuesto, hay hicimos un análisis de causas de este incidente. Esto es algo muy simplificado, pero fíjense esto, ¿no? El operador fue a retirar, el trabajador fue a retirar la PSB con presión. El trabajador nunca le consultó, a pesar de que lo había hecho 20 veces antes, nunca le consultó al operador, ¿me podés mostrar dónde está lo que llamamos válvula testigo, la válvula de venteo, para mostrarme que no hay presión en la línea? Nunca existió esa pregunta. Entonces, ¿por qué hubo un desmontaje de PSB con presión? Primero, aislamientos usados para múltiples trabajos. Lo encontramos cuando hicimos la investigación. Las personas estaban teniendo múltiples aislamientos para distintos trabajos y se les mezcló todo. Entonces, chequearon un aislamiento erróneo, por eso no detectaron estas válvulas, porque estaban mirando otra cosa. Primer tema. Segundo, ¿por qué la válvula estaba con presión? Porque no se despresurizó la línea. Lo hicieron 3 días antes, bajaron la presión de la planta, lo mandaron al FLER, pero cualquier persona que ha estado en parada de planta se acuerda de que siempre hay presión entrampada, siempre hay líquidos que nos quedan, siempre hay algo que nos quedan que tenemos que chequear en el momento del trabajo. Y el porqué encontraron con presión fue básicamente la válvula de venteo no había sido considerada en el aislamiento. ¿Ok? Tenemos 3 cosas. ¿Por qué? Vamos a empezar con esta línea. ¿Por qué esta válvula de venteo no fue considerada? La válvula no fue vista durante la planificación. O sea, acá no la vieron en el diagrama y tampoco la vieron en sitio. ¿Y por qué pasó esto? Por la complejidad, por la carga laboral, por tiempos, por números de bloqueos. Esta planta tuvo 1760 bloqueos con candado, hechos por 4 operadores. 1700 bloqueos con candado por 4 operadores. O sea, fíjense la complejidad de eso y el riesgo de eso. Y por supuesto, a cualquier persona que esté escuchando esta conversación y sea de operaciones, todos conocemos ese sentimiento de que yo no quiero ser la persona que retrasa las cosas. Entonces, no tenemos ese tema del soporte. Ok, esa es una línea. ¿Y por qué, digamos, por qué pasa esta complejidad y demás? Porque la deficiencia en la comunicación de las expectativas existió. O sea, nadie me dijo y asumimos que la gente cuando se ve complicada va a parar, pero nunca pasa. Entonces tenemos que comunicarle, los líderes, tenemos que comunicarle a nuestro equipo, por favor, si se ven, digamos, sobrepasados, si ven un problema, paremos. Paremos. Necesitamos parar y repensar. Ok, segunda línea. No se despresurizó la línea. ¿Por qué? El operador no verificó el procedimiento y el trabajador tampoco. Fíjense, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Apuros para no provocar retrasos. Complacencia.
Acá entran dos cosas importantes. El operador, cuando tuvimos la conversación, dijo, estas válvulas las había chequeado el turno noche, ellos estaban en el turno día. Y como ellos ya las chequearon, yo no las chequeé de nuevo. O sea, hubo 3 turnos que cometieron el mismo error. No solamente no chequear, sino que no contemplar ciertas válvulas. ¿Por qué? Porque estaban sobrepasados de actividades. Esta gente tenían 4 zonas en la planta y cada zona tenía sobre 90 permisos de trabajo. Imposible de verificar. Imposible. Entonces, caemos en la complacencia. Complacencia, acuérdense de que es un exceso de confianza o es un exceso de confianza excesivo. O sea, ya pasa a ser algo excesivo. Y todo recae en las deficiencias de comunicar. Nosotros los líderes tenemos la responsabilidad de comunicar a nuestro equipo, de que los vamos a respaldar y que ellos pueden parar cuando se sientan que no pueden hacer las cosas. Y muchas veces no comunicamos correctamente y asumimos que ellos saben lo que queremos que sepan y no lo saben. Entonces, fíjense, vamos a volver a ese bow tie. La primera barrera la contemplo como no aplicable porque no hubo procedimiento de instalación de platos ciegos o bridas ciegas. La segunda barrera, procedimiento de purga, falló. La tercera barrera, permiso de trabajo, falló. Procedimiento de aislamiento específico de equipos, etcétera, etcétera, falló. Entrenamiento. El proceso de competencia de esta gente. Cuando revisamos, hay que ser muy cuidadoso al momento de investigar, de no caer en el fenómeno del hindsight, que le llamamos. ¿Qué es el hindsight? El hindsight es cuando pensamos que sabemos cuál es la solución del problema después que el problema sucede. O sea, este es el famoso todos somos generales después de la guerra. Hay que tener cuidado y hay que entender el contexto para evitar culpar. Es muy importante eso. Entonces, entrenamiento, nos dimos cuenta que esta gente había ido a través de un entrenamiento básico, tenía poca experiencia, pero estaba haciendo roles que excedían. Ahora, eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, los líderes, que asumimos muchas cosas y después pagamos el precio. Y el chequeo cruzado falló. Fíjense, todas las barreras fallaron porque básicamente están todas dependientes de un solo tema, proceso crítico. Si hubiera habido, vamos a decir, un detector de presión, hubiéramos visto la presión. Si hubiera habido una actividad crítica específicamente para esto, como alguien externo, etcétera, etcétera, lo que sea, hubiéramos visto la presión, hubiéramos visto el problema. Lo importante acá es aprender. Recuerden, ustedes están en zonas de proceso, necesitan tener un procedimiento de aislamiento de energías peligrosas. Pero también necesitan que la gente lo entienda. Entonces, fíjense, todas las barreras fallaron. Ahora, y acá abrimos justamente para que conversemos. ¿Cuáles Charlie, son los...? Sí, adelante. sí, me gustaría compartir, bueno, deben saberlo mejor que yo, ¿no? El hecho de que un reinicio de operaciones después de un tiempo de inactividad, ¿no? Tal como hemos visto en la pandemia, a lo mejor alguien ha pasado una experiencia similar, ¿no? Una parada de planta, un arranque, una puesta en marcha, y durante ese tiempo, pues el estrés, la presión en el equipo de trabajo aumenta, ¿no? Y Exacto. quisiera saber si a lo mejor alguien se ha visto, eh, alguien ha sentido eso durante este tiempo, ¿no? Es muy buena pregunta esa. Por eso vamos a abrir los micrófonos para, o sea, por favor levanten la mano, así podemos conversar sobre este tema. Yo lo que quiero es asegurarme de que que esta experiencia nos sirve para aprender y evitar de que esto vuelva a suceder. Entonces, voy a comenzar a abrirle los micrófonos para que puedan, a ver, por favor levanten la mano, así vamos habilitando.
Deme un segundo para habilitarle los micrófonos a todos. Yo sé que acá hay gente con mucha experiencia, hay gente que ha tenido este tipo de experiencias. Es importante no juzgar. Recuerden esto, por favor, que en nuestro pueblo latinoamericano tenemos este gran tema de caer en el hindsight. Después les vamos a hablar de ese fenómeno, que es básicamente un tema importante. Hay que entender y hay que ver cómo mejorar. Hay que ver cómo evitar que se repita y quizás revisar nuestras decisiones, revisar nuestras comunicaciones, revisar nuestro liderazgo, inclusive. Entonces, ahí, bueno, voy a Jaime Morales. Adelante, don Jaime. Hola Charlie, gusto. Un gusto, Jaime. Sí, quería enfatizar lo que tú mencionaste de todos los temas, volver a enfatizar los 1.700 bloqueos con candado por 4 operadores. ¿Eso en cuánto tiempo se hizo, se planificó, sabes? Esto fue una planificación de 6 meses, un shutdown de 7 días y una locura lo de los operadores. 7 días. Y todos los operadores quedaron, todos siguieron trabajando, algunos se fueron con vacaciones, o todos Todos los trabajaron en el paro. operadores tenían exceso de tiempo, o sea, estamos hablando de 2 turnos de 4 operadores, pero de todas maneras todos excedieron el tiempo permitido, porque encima acá en Canadá, cada determinado número de horas deberían tener un descanso. Todos lo excedieron. Ya. O sea, Sí. eh, falló grandemente la organización, los Sí. recursos. Sí, ahí yo quería poner el énfasis en 3 personas, por lo menos aquí en Chile, lo que yo he visto, 3 líderes. El jefe de paro, que generalmente es una persona operativa, que ha trabajado en terreno, en operaciones, que a veces ha estudiado después, pero que su vida salió desde operadora, supervisor de operaciones, jefe de turno, como se llame. Correcto. Sobre él, un jefe que es el que hace esta planificación. Sobre él, el que la aprueba, está el jefe de operaciones, que es un jefe de planta, un ingeniero normalmente, con algunos años, sus 5 o 10 años más de experiencia, que ha pasado por ingeniería, que ha estado, de repente, depende de la industria, algún tiempo en turno, que es el responsable operativo de esa instalación. Y sobre él hay un gerente de sitio. Correcto. Claro, el gerente de activo acá también, Ya. sí, exactamente. Totalmente de acuerdo con los 3. Entonces hay una falla en toda esta línea, o sea, lo que planificó, porque el jefe de paro lo planificó, se lo aprobó el gerente de operaciones y el gerente del sitio aprobó el global, digamos. Correcto. Entonces hay un problema, hay 2 problemas. Si lo planificaron 4 operadores, 1.760 bloqueos y 7 días de paro, pero ellos, los bloqueos tienen que hacerlo antes que entre Claro, en menos días. justamente antes de comenzar el paro se hace todo el lockout. Mira, algo para enganchar con tu comentario, lo cual tiene 150% razón, porque un tema que no le gustó, bueno, acá nosotros dimos un overview muy, muy leve, pero cuando hicimos la investigación, nosotros esta complacencia se la asignamos al gerente de activo. ¿Por qué? Ya. Porque lo que no le gustó es que lo que sucede en esta planta en particular es que son personas que vienen trabajando juntas hace 20, 22 años, un promedio de 22 años. Entonces, la complacencia es como que está todo el tiempo presente. Son gente que ha estado en la misma planta durante mucho tiempo y dejó de tener el sentido de vulnerabilidad. Pero al 100% de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Jaime. Exactamente. Sí, para terminar, quería comentar nomás que esta locura de los 4 operadores con 1.700 bloqueos en menos de 7 días, no sé, unos 3 días, pongámosle, no sé. Es locura, si lo planificaron así, es una locura, y peor locura sería si no lo hubieran dimensionado, o sea, si eso no estuviera puesto en algún papel, en alguna parte. Exactamente, o sea, había a nivel papel, a nivel Gantt, a nivel planificación, para mí fue peor porque fue algo que sabían hace 6 meses. Ya.
Entonces, nosotros, o sea, un poco para compartir el rol que yo tengo en esta foto. Yo tengo un rol acá en Canadá que se llama autoridad técnica. Básicamente es un representante del gobierno que ¿Ya? va a las paradas de planta para revisar ciertas cuestiones, como por ejemplo esto. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos el recorrido de las revisiones, porque nosotros no podemos meternos en la organización de la compañía, pero sí nos metemos justamente a la revisión final para ver este tipo de cosas. Bueno, esta organización inició el paro 12 días antes de lo programado, o sea, 12 días antes de nuestra visita. Entonces, básicamente nosotros fuimos al momento de conversar la parada, nos encontramos con el incidente, o sea, fue ocultado. Hubo otros temas también. Entonces, realmente todo mal, todo mal. Ya. Eso, así como lo cuentas, parece ser un tema incluso para directorio. Sí. Eso es lo que puedo comentar. Sí, sí, o sea, ya esto excedió ya temas netamente operativos. El evento como tal valía la pena compartirlo, pero excedió niveles ya, o sea, ya hay temas legales envueltos en esto. Porque es negligente. Cuando nosotros sabemos que algo está mal, pero igual lo hacemos, es negligente. Y porque antes nunca había pasado nada, seguramente lo habían hecho muchas veces. Porque antes no existía el rol de revisores. Ah, pero no habían trabajado igual y no tenían este problema, no tuvieron problema antes. Ah, bueno, también la famosa frase, lo venimos haciendo así hace 20 años. Sí. Eso, gracias, muy buen ejemplo, Charlie, muy, muy agradecido. No, gracias a vos por el comentario. Fer, adelante, Fer. Buenas noches. Charlie, mira, efectivamente esto suele suceder esto en organizaciones como la que tú has descrito, que tienen gente mucho tiempo trabajando junta y que de repente estos eventos que no pasan a mayores de repente porque la protección personal los ha cuidado, Claro, desaparecen en el historial, ¿no? exacto. Nadie murió, entonces desaparece del historial. Y no es así, porque esto es algo realmente bastante grave que pudo haber ocasionado muchas otras cosas. Pero de dónde parte? Digamos, este es un claro ejemplo de disciplina operacional. Entonces, que es algo en que esa organización debiera trabajar. En una parada de planta, si bien es cierto la planificación de las actividades de mantenimiento las realiza un planificador de mantenimiento específicamente, pero generalmente solicita a la parte operativa su Gantt, su cronograma de los tiempos que van a tomar en hacer los bloqueos. Claro. Y esa parte como que el planificador ya no la revisa porque se sostiene que, bueno, eso lo está diciendo el operativo, son los tiempos que necesita, ¿no? Y a simple vista, por la cantidad de válvulas que tú has mencionado, por la cantidad de gente que han dedicado, realmente no ha estado bien planificado esa parte del trabajo de parada. Entonces, hasta ahí nadie lo observa. Pasa el control, digamos, del CRU, le dice cuánto tiempo vas a tomar en bloquear, me voy a tomar de repente 36 horas, y nadie lo cuestiona, ¿por qué? Porque ya lo dijo el operador, Exacto. y ellos son responsables de la operación, y ahí queda. Entonces, Exacto. cuando Exacto. la otra barrera que puede ser, que está también dentro de la barrera del conocimiento, es que la gente de mantenimiento debe cuidarse por disciplina operacional. Porque el mensaje que siempre he acostumbrado a dar a la gente, le digo, cuando acá hay un accidente, cuando algo pasa, es el accidentado el que lleve el accidente a su casa. No lo lleva el gerente, no lo lleva el supervisor, es el accidentado el que se lleve el accidente a su casa. Por lo tanto, la gente de mantenimiento debe conocer sus condiciones de seguridad y exigirlas. ¿Recuerdas tú que en Camisea teníamos un mandato que decía nadie puede exigir a un trabajador hacer un trabajo inseguro? Correcto. Y además cualquiera puede parar
en plena operación puede parar un trabajo que esté ejecutándose en forma insegura. Entonces, esa es otra regla de disciplina operacional, porque si el hombre de mantenimiento, estoy hablando del técnico, no estoy hablando del supervisor, el supervisor con mayor razón, ¿no? Pero el hombre de mantenimiento tiene que asegurarse, antes de intervenir, debe saber de que ese tramo debe estar bloqueado por ambos lados y purgado o venteado, ¿no? Y con el venteo abierto, por supuesto. Y él debe exigir verlo antes de entrar. Entonces, son cuestiones que se aprenden con el tiempo, cuando te pasan estas cosas, ¿no? Pero como te digo, en organizaciones de este tipo, donde la gente trabaja mucho tiempo juntos, generalmente nadie quiere hacer el papel de malo y ponerlo a la vista de todos, ¿no? Pero con esto se aprende bastante. Sí, es un poco lo que sucedió acá, se asumen, nadie, perdón, nadie se preocupa realmente por desafiar o por revisar, porque bueno, todo este tema por eso la complacencia es tan peligrosa y es complicado, es complicado. Entonces, es importante que entendamos que nada está desconectado de nada. La disciplina operativa nos afecta a las barreras y las barreras nos causan los eventos. O sea, si no trabajamos para lograr esos 5 pilares que estén juntos, lo vamos a pagar, o sea, el precio lo vamos a pagar. Si no es en un incidente mayor, seguramente va a ser en temas de operatividad, y si no va a ser en temas monetarios de la compañía. Siempre pagamos el precio cuando el tema no está trabajado. Entonces, es importante que lo visualicemos, jueguen un poco para revisar su organización y vean cómo está su disciplina operacional. Los pilares no es difícil entenderlos, es complicado lograrlos, pero bueno, hay que comenzar a trabajar de a poco. La integridad yo siempre la doy por hecha, yo siempre pienso de que la gente es íntegra, la gente en general no es negligente. El nivel de conocimiento es algo a trabajar. La formalidad en este caso falló, la formalidad falló rotundamente. Fíjense cómo es el tema. La actitud de cuestionamiento falló. El soporte de trabajo en equipo fue algo que les jugó en contra y se convirtió en complacencia. Entonces, a ver, escucho a alguien hablando, pero no sé quién. Se les está escuchando el audio de alguien que no sé. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta al momento? ¿Alguna otra consulta respecto a lo que conversamos? ¿Les ha pasado la consulta de Cristian que nos buenas noches. Sí, buenas ¿sí noches, Néstor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo trabajaba acá, soy de Machala, Ecuador. Trabajaba en la planta de gas natural Bajo Alto. Y luego me dedicaba a la construcción de facilidades en el oriente, acá en Ecuador, ¿no? Y básicamente ahorita me llamó la atención ver el esquema, el Plan ID de un proceso que maneja GLP. Entonces, lo que básicamente veo ahí es la poca familiarización con el proceso de los operadores con la gente que fue a realizar los desmontajes de las válvulas. Acuérdense que los procedimientos antes de realizar los trabajos, mucho más si es una parada de planta, ese va con la bendición del jefe de campo, el jefe de la planta. Entonces, esa es la bendición final o la firma de autorización final. Se basa en función de las autorizaciones tanto de los departamentos de mantenimiento, los departamentos de operaciones, el departamento de seguridad, que revisan el procedimiento, lo evalúan, lo avalan y le ponen su firma de autorización o corregir tal o cual aislamiento. Además de eso, antes de realizar este tipo de actividades, también se realizan las matrices de riesgo, se hacen análisis de riesgo y lo que acostumbrábamos y estilábamos netamente acá en la planta, experiencia mía propia, era hacer unas previas, o sea, no irme de lleno o de campeonato a la primera, hacíamos unas previas para
en ese caso, estar seguros de que el personal que iba a realizar tal o cual actividad se sepa de cajón el procedimiento, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a realizar, qué es lo que tenía que bloquear, cómo lo tenían que hacer, ver si estaban ajustados con el tiempo. Obviamente, de lo que yo escucho, las 1.700 válvulas para 3 personas, 4 personas, yo no sé si los 6 meses la planificación le falló o quién estuvo a cargo de eso. Pero bueno, la experiencia de eso es mucha para a futuras actividades. Además de lo que estoy viendo es que tampoco consideraron el proceso como tal, porque si tú manejas gas, el líquido se convierte obviamente 600 veces que el cambio de fase. Al momento de realizar la actividad, si no lo purgaron, se debió purgar las líneas, además de eso, inertizarlas. Yo no sé si solamente fue el desmontaje de las válvulas, porque si tú sabes bien que ahí cualquier picadura o mínimo de chispa y eso en trabajar en gas es terrible. Entonces, normalmente se inertizan las líneas. Entonces, y luego, si no tenías un registro o una carátula, un indicador de cómo verificar, tú tienes chance en los puntos de purga de colocar aunque sea un manómetro y qué sé yo, ya verificar que la línea esté totalmente despresurizada. Ahora, las trazas que quedan, los residuos de los líquidos de gas, eso se convierte facilito a temperatura ambiente 600 veces. Entonces, ahí no solamente es la gente que actuó en la actividad como tal, también faltó la programación, la supervisión, qué sé yo. Entonces, es lo que yo puedo ver, pero para mí lo que me ha resultado son las previas, y con eso yo garantizo que no voy a tener ningún tipo de eventos y estar dentro de los tiempos y por demás. Bueno, ese era mi comentario. Me encanta tu pasión, Néstor. Sí, básicamente todo lo que describiste es todo lo que falló. Por eso siempre digo, es importante analizar para aprender. La idea de compartir este tipo de clases es para llevarnos esto e intentar no repetirlo, porque es como que hay mucho para aprender de estos errores. Entonces, esa es un poco la idea. La idea es que evitemos que esto vuelva a suceder. Ahí Pedro Calderón, me parece, quería hacer una pregunta. Pedro, ¿estás por ahí? O quisieras escribirme la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Espero que los ejemplos les estén sirviendo. Bueno, básicamente nos quedan... Sí, adelante. Sí, ya que nadie más habla, quería, en base a lo que dijo Fernando Pacheco, sobre que el ejecutante exija ver los aislamientos. Y eso está muy bien, excelente, pero hay un paso previo que tiene que ser que la cultura tiene que calzar. Porque no sé cómo será en Canadá, pero por lo menos en Chile la persona que va a ejecutar el trabajo es un contratista de mantención, entonces tiene un nivel social, cultural más bajo, hace la pega nomás, entonces, como decimos acá. Entonces se requiere empoderar a esa gente. Bueno, otro tema que estamos fallando también, que fallamos acá y creo que fallamos también en otros lados, es el empoderamiento del contratista para que nos pueda decir que estamos haciendo algo mal. Sí. Es como que generalmente está el efecto de que el contratista nos dice que sí a todo lo que le decimos y nunca se convierte en una barrera de protección porque nunca lo dejamos. Nunca le damos la oportunidad. Entonces sí, tenés razón en eso de que el trabajador fue parte de la conversación, inclusive durante la investigación, de que el trabajador jamás nos iba a cuestionar. El trabajador primero no tenía el conocimiento del proceso, confió ciegamente en el operador. Pero ahí es donde viene otro tema de la complacencia.
él venía de 51 PSBs desmontadas sin problema, inclusive en el sistema del LPG. Pero claro, eran distintos aislamientos, pero bueno, básicamente fue lo que le pasó. Pero tenés razón, Jaime, el contratista es algo en el cual tenemos que trabajar también. Gracias. Adelante, Malcolm. Malcolm. Sí, siguiendo con el tema de los contratistas, en la empresa donde yo trabajo referente al punto de gestión de contratistas, tengo la experiencia que sucedió hace 3 años en un proyecto donde la empresa que estaba a cargo de montar las válvulas en un sistema de gas natural, los procedimientos que se estaban desarrollando estaban en inglés. Y los contratistas que estaban desarrollando la actividad, entre comillas, el supervisor o capataz manejaba el idioma, pero la interpretación de los procedimientos con respecto a el paso a paso en el desarrollo de las actividades no cumplía. ¿Qué pasa? Que si nosotros miramos que los procedimientos deben cumplir algo que se llama DICACOCU, que es disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento, en muchas oportunidades el procedimiento no está disponible, carece de calidad, no es comunicado y bueno, puede que se cumpla porque la gente cumple una directriz o una orden, pero puede que la orden que esté recibiendo no sea la adecuada. Esa forma de implementar procedimientos en otros idiomas, en países donde se contratan contratistas o trabajadores propios de la región, eso generó daños en muchos equipos y atrasos en la construcción y todo lo que vino de ahí en adelante, precomisionamiento, comisionamiento y arranque respectivo. Entonces, pienso que es muy importante que esos 4 ítems con respecto a la disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento sirva de patrón para el desarrollo de una actividad y poder llevar a cabo un procedimiento de manera adecuada. Muchas gracias. Me encantó el DICACOCU, lo voy a dejar para mí por siempre, porque me encantó. DICACOCU. Muy bueno. Sí, es verdad. Bueno, algo que mencionaste, acá no está pasando en este ejemplo, porque bueno, acá todo el mundo habla en inglés, pero es verdad que en Camisea nos pasaba justamente con las comunidades. Había trabajadores de las comunidades que ni siquiera podían leer y teníamos que comunicarnos a través de imágenes. Entonces, es un tema, es un punto súper importante. Gracias, Malcolm, porque a veces sí perdemos de vista el tema del entendimiento a través del idioma, ¿no? Gracias por el punto. Fer. Quería reforzar lo que habían comentado anteriormente el colega de Chile. Y a nivel Latinoamérica, sobre todo, debiéramos caminar a ese cambio. Cuando hablamos de seguridad de procesos, ¿no? Si realmente estamos cumpliendo con los estándares y queremos ser una compañía de clase mundial, la seguridad abarca a todos los que están dentro de tu planta. Entonces, no se trata de que sea propio o de terceros el personal. Es decir, la prerrogativa que yo les mencioné acá, que nadie te puede obligar a hacer un trabajo inseguro, e incluso el otro que decía, cualquier trabajador puede parar un trabajo inseguro, cualquier persona que está en la planta puede parar un trabajo inseguro. Eso era potestad de todos, no solamente de la gente de la empresa operadora, ¿no? Sino iba para todos, y la mayor cantidad de gente en una planta es contratista normalmente. Entonces, para eso se requiere que la empresa, los directivos, la gerencia, y de ahí toda la línea gerencial y administrativa estén conscientes de ello. Sí. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que ir cambiando. Porque exacto. ¿Cómo el trabajador va a decir, oye, yo no puedo hacer ese trabajo porque es inseguro, si no sabe
qué trabajo está haciendo y lo están llevando, o sea, de repente lo recolectan en un sitio donde hay trabajadores disponibles para trabajar, lo recolectan el día anterior, le ponen sus cascos, sus guantes, sus insignias y lo meten a la planta, ¿no? Entonces, ese tipo del nivel de formación de los trabajadores, sean propios o contratados, debe ser un nivel acorde con lo que requiere la seguridad de la planta. No puede ser que haya una diferencia en la formación de seguridad de lo que tiene que hacer un trabajador dentro de una planta, una diferencia entre aquel que es contratado o aquel que es de la empresa como de planilla, ¿no? Ese comentario quería hacer. Sí, no, bueno, eso es así. Soy testigo de que Fernando siempre promocionaba eso. Y bueno, y acá también en la charla de hoy tenemos varios colegas que son operadores de camisea o tienen bastante experiencia operativa y bueno, seguramente han pasado a través de este tipo de escenarios. Pero bueno, es un poco lo que queríamos compartir. Queremos evitar de que estas cosas se sigan repitiendo dentro de nuestras posibilidades. Y como ya estamos llegando al final de la charla, antes de irnos quiero comentarles, solamente para mencionarles, recuerden que, bueno, en psm101.online, www.psm101.online, van a encontrar nuestros contenidos, nuestros programas, el programa de certificación de Process Safety basada en riesgo, nuestro programa que está lanzando Fernando a partir del 1 de octubre. Ahora estamos revisando las fechas, pero a partir del 1 de octubre, se pueden anotar ahora mismo, es programa de gestión de mantenimiento y gestión de activos. Y los talleres Bowtie 101. Por favor, vayan al sitio, van a encontrar también las microclases que Cristian prepara, las va renovando semanalmente, hay nuevos contenidos, muy buenos contenidos, con corta duración para que se los puedan llevar y los puedan tener con ustedes. Y además, por supuesto, nuestros contenidos gratuitos donde hablamos de procedimientos, operaciones simultáneas, el tema de intervención del operador y otros temas que van a encontrar. No se olviden nuestro programa de certificación de seguridad de procesos, nuestro programa de gestión de mantenimiento y gestión de activos. Está disponible, no pierdan la oportunidad porque son valores de lanzamiento. Entonces, en esta oportunidad van a tener valores de ingreso, la posibilidad de pagarlo en cuotas también, y van a poder tener la posibilidad de trabajar con alguien como Fernando, que tiene muchos años de experiencia en la industria, y todos terminamos aprendiendo. Y lo mismo pasa con nuestro programa de seguridad de procesos. Como decimos siempre, no es solamente la experiencia académica, es la experiencia práctica y la resolución de las zonas grises, que es muchas veces lo que no nos dicen, ¿no? Siempre nos muestran el qué, pero nunca nos dicen cómo. Entonces es un poco lo que busca el programa. Ahí Cristian también compartió en el chat el link de nuestro grupo de WhatsApp. Los que se quieran unir, por favor, súmense. La idea es que se enteren de estas charlas, de que si sacamos alguna promoción se enteren primero que todos y que al mismo tiempo creemos nuestra red que está creciendo. Queremos que Latinoamérica vaya progresando a nivel cultural de nuestra industria, a nivel conocimiento, lo que se pueda compartir y seguir adelante, seguir evitando este tipo de cosas que afortunadamente no le costó la vida a nadie y aún podemos aprender sin tener que lamentarnos. A ver, acá hay un comentario, déjenme abrirlo, ya lo leo. Hay una pregunta, dice, buenas noches, ¿serían tan amables de repetir el significado de Dikakoku, por favor? Nelson Chacín. Dikakoku. A ver si nos pueden repetir el significado de Dikakoku, que estuvo muy bueno. Dikakoku significa disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento. Todo procedimiento operacional debe estar disponible para que las personas lo puedan revisar, leer, tener la oportunidad de identificar opciones de mejora. Debe cumplir con calidad, debe ser un procedimiento que se construya para lo que realmente se va a ejecutar. Debe ser comunicado. Todo el personal que vaya a realizar la actividad
este paso a paso que está incluido en el procedimiento, así como la valoración de riesgo de la actividad, la identificación de los peligros, los riesgos, barreras preventivas, barreras de mitigación, controles y factores de escalamiento deben ser comunicadas en el procedimiento. Y cumplimiento, es decir, después de que tú tienes claro sobre el procedimiento que vas a desempeñar, debes darle cumplimiento a cabalidad, cumpliendo el paso a paso de las actividades. Me encantó. Se va a volver en trending topic esto, Malcolm. Ahí lo escribí en el chat para que se lo lleven también. Disponibilidad, calidad, comunicación o comunicado y cumplido o cumplimiento. Pero está muy bueno, porque son este tipo de cosas que después recordamos, ¿no? El Dikakoku del procedimiento, me encantó. Me encantó. Bueno, esperamos que se sumen a la academia. Recuerden de que es la forma de que podamos comunicarles nuevos contenidos, sean parte de la academia, súmense a la red de la academia, compartan, inviten a sus colegas a que participen de los PSM Talks, porque la idea es justamente esta, ¿no? La idea es que crezcamos profesionalmente todos un poquito más. Buenísimo, procedimientos de Ikakoku, me encantó. Bueno, entonces, como ya no hay más preguntas, los saludamos cordialmente, les agradecemos por estar. Gracias por la presentación, Cristian. La presentación que les mostramos la preparó Cristian Correa, que es justamente una de las personas que prepara los contenidos de las microclases, que cada vez están mejores, la verdad. Estamos subiendo, empezamos con 5 personas, tenemos 93 personas anotadas en las microclases, y Cristian está trayendo todo este tipo de contenidos de manera condensada para que se las puedan llevar y las puedan compartir también. Bueno, no sé si hay alguna última. Pedro, que te veo con el micrófono ahí. Adelante, Pedro. Sí, buenas noches, Charlie. Buenas noches, auditorio. Bueno, soy de acá de Perú. Llevo 7 años de ingeniero SOMA. Bueno, con todo lo que se ha explicado acerca de este proceso, faltó el Dikakoku, ¿no? Como se dice, Dikakoku, sí. Como se dice en seguridad, falta de comunicación durante este problema que tuvieron en ese proceso, ¿no? de todas las válvulas. Y mayormente, como lo mencionó el compañero de Ecuador, faltaron identificar bastantes riesgos en la hiper o en la matriz. Bueno, antemano, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Uno aprende más. Bueno, por medio de un amigo me he inscrito a estas charlas. Gracias, Charlie. Bueno, muchas gracias, Pedro. Me alegra que tu amigo te haya invitado, y la idea es esa, es que todos crezcamos un poquito más y hagamos que esto de una vez funcione un poquito mejor, de a poquito. Como todos decimos, si todos ponemos un poquito, se convierte en algo grande, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Así que los saludamos de nuevo. Gracias, Cristian. Les recordamos el lanzamiento del programa de mantenimiento. Por favor, no se pierdan la oportunidad. Recuerden que oportunidades hay pocas. Y nuevamente al señor Cristian Correa, que se ve serio, pero no es tan serio. Gracias a todos. Gracias por el desarrollo de la presentación, Cristian, también. Muchas gracias a todos. Nos mantenemos en contacto, los esperamos. Muchas gracias. Adiós, cuídense. Muchas gracias. Que Gracias. tengan buena noche. Gracias, Charlie. Gracias. Chao. Chao, Charlie. Gracias, Charlie. Nos vemos Chao, por Cristian. rato. Adiós, cuídense, Cuídense. que anda nuestro amigo del COVID. Cuídense, por favor.